Buenas tardes para todos ustedes en este programa Una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 14. El color verde que nos va a acompañar durante estos domingos, que nos quiere dar a entender, no hay un misterio específico a considerar a nivel católico. Habrá en varios momentos también, como lo vamos a tener en el mes próximo de María en la Asunción. Pero hoy no es ese momento. Como también lo fue hace poco en el Corpus Christi. Y el centro siempre va a ser la Pascua, el Trido Pascual, como así lo hemos estado aclarando en estos programas. Domingo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primeramente tengamos en cuenta el Evangelio, que nos habla: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese Dios no lejano, ausente, y que se complace en los sacrificios como dolores de nuestra vida, sino un Dios Padre. Claramente lo debemos de tener. De ahí que se desprende como decirnos quién es ese Dios. Y tras ello viene nuestra identidad y nuestro destino. Si tenemos la idea clara de este Dios, nos identificaremos con ello. Mas también esperaremos ese destino en Él. De ahí que nosotros debemos de tener bastante presente lo que todavía en varios lugares de nuestro país se encuentra la clásica Santa Muerte. Si le aplicamos a esta la identidad y destino de ella y de nosotros, estamos completamente equivocados, destruidos, puesto que, denominándola santa, queremos nosotros tener ese destino negro, nefasto, en la oscuridad. Y luego también, por otro lado, nuestra identidad con ella, con esa muerte que a la vez nosotros produciremos grandemente o levemente en el caminar de la vida. Llevar siempre el mal a otro hasta causarle o quitarle la muerte, la vida, perdón. Entonces, sería bueno nosotros reflexionar sobre esto. También recordemos, en otros momentos atrás, veíamos esto muy ordinario, aunque a veces nos parece grotesco, hombres y mujeres de negro, totalmente con cadenas,
con tatuajes y con estas expresiones bastante de muerte. Y eso nos daría precisamente, bueno, ¿ese es tu pensar y tu destino? Y caso contrario, lo tenemos de nuevo en las Sagradas Escrituras. Sigamos con la identidad de Dios. Y esa la conoce el Hijo. Pero también a la vez en otro momento vimos en Felipe, apóstol, que le pregunta al Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le contesta: Felipe, Felipe, tanto he estado con ustedes y no lo has visto. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ahora vámonos a la segunda lectura, que todavía nos aclara más de esto, que nos dice así en Romanos. Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Y aquí está: quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, agrega, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Cuál es aquí la idea central para aclarárnosla? ¿Con qué espíritu yo hago mi trabajo? ¿Con qué espíritu hago mis amistades? ¿Con qué espíritu hago también aquellas personas, acercarlas más a mí? ¿Con qué espíritu también yo ando con uno o con otro? ¿Para bien o para servirme? También puede ser esa otra expresión. Esta lectura también está presente en las exequias o funerales, misas de cuerpo presente, donde nos hace también reflexionar el destino, como veíamos hace rato, mas también la identidad de nuestro caminar y de nuestra vida. Vivimos para precisamente llevar vida. Lo acabamos de oír hace poco en los domingos anteriores. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. O el que pierda su vida por mí, la salvará. Y el que quiere salvarla, la perderá. Son palabras que mucho aclaran lo que comentamos. Si el Espíritu del Señor habita en nosotros, ese mismo Espíritu también nos resucitará como el Padre resucitó a su Hijo. Haremos un espacio y regresamos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Domingo 14. Vamos madurando en el camino de nuestra fe. Ahora toca aclarar qué idea tenemos de Dios, qué nos identificará, como también será nuestro destino. Y hablábamos en el segmento pasado, donde precisamente es el Señor Señor Jesús, que nos dice: quien me ve a mí, ve al Padre. O también, ya directamente en el Evangelio de hoy, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Padre y el Hijo lo debemos de ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, a un pueblo que en la historia universal no se le conoce. Se le conoce desde la Escritura, donde precisamente es un pueblo para el mundo no importante, no relevante, no sobresalió ante los ojos de esta tierra, ante los ojos de este mundo. Ahora el Señor completa esta idea. ¿Con quién anduvo el Señor? O, por lo pronto, su familia, sus padres, el lugar de nacimiento, el lugar donde creció, sus apóstoles. Y acabamos de oír también hace poco: no vine a los sanos, sino a los enfermos. ¿Cómo? El médico. Vengo en busca de los pecadores. Y también lo vemos, como lo vemos en otro momento, que diría Pablo, lo más despreciado del mundo y de la sociedad. Y veámonos dominicalmente en nuestras asambleas eucarísticas. La mayoría de los asistentes precisamente tienen estas características. No los sabios y entendidos, como así también lo dice hoy el Evangelio. Y los sabios y entendidos, escribas y fariseos, autosuficientes, que no necesitan de Dios, como así lo oímos desafortunadamente en varios de nuestro caminar de la vida. No necesitan de Dios. O también veamos a la Europa católica de aquellos tiempos. Ahora, ¿qué es? Y lo que últimamente vimos, dos cosas. Una, el cisma. Otra, la conferencia alemana. Episcopal, claro. Se está decayendo y está efervesciéndose la fe de este lado de nuestro continente. Lo dicen los últimos dos papas, el Papa Francisco y el actual, el Papa León. Continuemos. ¿Cuál va a ser el destino entonces
lo dice precisamente la primera lectura, tomada de Zacarías, que precisamente dice: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira tu rey, que viene a ti justo y victorioso, humilde y montado en un burrico. Alégrate, alégrate como seña ya de la plenitud que comienza con Jesús. Lectura de Zacarías, que la leemos también allá en el Domingo de Ramos. Hosana al Hijo de David. Alégrate, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero ¿cómo entra el Señor? Humilde de nuevo. Mira a tu rey, que viene a ti justo y victorioso, humilde y montado en un burrico. Veamos a María en el Magnificat, y ha mirado la humillación de su esclava. La humildad, otra de las buenas características de Jesús en esta vida, como ya lo comentábamos. Humildad para poder reconocer que Él es el Dios, como también, por otro lado, nuestro Padre. Y lo aclara también Pablo. Se anonadó a sí mismo. O también veamos las tentaciones en el desierto. La primera tentación: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Opta por hombre. Ser hombre, no Dios. Aunque es Dios y es hombre. Concilio de Nicea. Concilio de Constantinopla. Jesús, Dios y hombre. Y terminemos con lo que nos dice precisamente el Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos, y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. A la gente sencilla. Vayámonos al juicio final. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para los ángeles y el diablo, o el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Y cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo y te asistimos. Las veces que hiciste con estos insignificantes, a mí me lo hiciste. Las veces que no hiciste, tampoco me lo hiciste. De nuevo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y finalmente repasando segunda lectura, que nos dice así:
si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. Por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Continuamos con tiempos privilegiados de nuestra fe. Estamos repasando la Semana Santa y específicamente Jueves Santo, Trido Pascual, viernes, sábado y domingo. Nos detenemos en la Vigilia Pascual. No se entiende cómo no hay algunas comunidades de homilía pascual. Si tiene que haber alguna homilía, será esta noche. No se trata de un sermón largo, lleno de tópicos y con sentido apologético. La homilía de Pascua es el gran testimonio de fe pascual por parte del celebrante, con los mejores y más poéticas palabras que puedan emplearse, con toda belleza, no para hacer una literatura fácil, pero sí con un tono, con una expresividad distinta, nueva, iluminada e ilusionante de testimonio. No es necesario que se alargue mucho. Basta que se hable 3 minutos o 4, pero que sea una homilía meditada, madura, personalizada, no meramente aprendida de libro, sino sentida y comunicada, y por verdadera y compartida. Es la gran felicitación pascual. Este sí que es el verdadero pregón pascual y el verdadero anuncio junto a todos los textos. Y acabamos la segunda parte y proseguimos ilusionadamente en la tercera, la liturgia pascual. En especial ahora, la bautismal. Es la gran noche de los bautismos. Al principio, era el único día del año en que se bautizaba. Por eso tiene aquí la expresividad, la resonancia, la verdad del bautismo. Pero a veces se puede estropear la noche y la vigilia por empeñarse en llevar niños que, desacostumbrados a este horario, pueden provocar molestias.
pues al acercarse el micrófono a los padres para que hagan la profesión de fe y renuncias, requiere más el llanto del niño. Es enormemente tierno y emotivo y tiene sentido ver crecer desde un recién nacido a la comunidad. Pero en este momento puede convertirse en una situación de nerviosismo y de tensión. La bendición del agua bautismal, al canto de las letanías en la noche de Pascua, sigue la bellísima oración de bendición del agua, de benedicere, es decir, bien, decir con cosas buenas, de cantar la historia de la salvación a través del agua. Agua en la que van a ser bautizados y agua que va a ser movida sobre la comunidad. En esta noche, todos necesitamos el contacto físico con el agua. Tiene que llover el agua, tener una buena aspersión y que no nos moleste, que nos lleve el agua, que nos lleve agua bendita, agua de Pascua. Y antes de esta lluvia o aspersión está la renovación de las promesas bautismales por parte de la comunidad. Qué gran valor tienen las promesas bautismales y la confesión de bautismo en esta noche. Y llegamos a la cuarta parte y la más importante, la liturgia de la Eucaristía. Porque la Pascua verdadera es la Eucaristía. Pero que no sea llegar aquí cansados, pensando cuánto acabará. Si se celebra con gusto, si se sabe contagiar ilusión, amor y espiritualidad a la asamblea, no se hace larga la vigilia. Esta noche hay que ensayar todo, aunque no lo sepamos. Los sacerdotes tienen que ensayar todos los ritos y movimientos, y tienen que ensayar los lectores, aunque estén muy acostumbrados, recordando que texto le corresponde. Tienen que ensayar los acólitos para saber los momentos, los movimientos, dónde está el cirio, cuando se acerca, por qué se lleva el incensario, cuando se lleva, y cómo se va a encender las velas del altar, y cómo va a pasar la luz a los fieles. Hay que ensayarlo todo. Liturgia eucarística. Esta noche tiene sentido la procesión de ofrendas. Uno de los recortes principales de la liturgia reformada por el concilio ha sido mal llamado ofertorio. La presentación de ofrendas o dones que antes habían adquirido una dimensión impropia, hoy día las ofrendas son referencia eucarística, o para los pobres, o para la Eucaristía. La liturgia eucarística es igual que en la celebración de toda la Eucaristía, porque el domingo repetimos semanalmente lo que aquí hemos celebrado anualmente. Todo es prolongación, unión, todo es concatenado, todo está vinculado a la Pascua. Y la Eucaristía acaba con toda normalidad. Si se puede tener sentido, sobre todo en las iglesias, donde la devoción o la presencia mariana es fuerte,
y en cualquier comunidad este canto final de Regina Coeli, Reina del Cielo, como antífona y expresividad mariana, valorada e introducida con la suficiente sensibilidad catequética para que resulte bien. Y para terminar, pueden ir en paz a dar testimonio de la Pascua con el gozo de esta celebración que tiene que traducirse y reflejarse en el rostro, en los ojos, en la voz de las manos, en el vestido, en toda la vida pascual, que es un aleluya, prolongado principalmente durante la octava y a lo largo de la cincuentena pascual, que acabará en Pentecostés. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida, donde consideraremos santos y santas de esta semana. 4 de julio, Santa Isabel de Portugal. Nacida en el año 1271, hija del futuro rey Pedro III de Aragón y nieta de Jaime I. A los 12 años fue dada en matrimonio al rey Dionisio de Portugal, que la hizo sufrir con sus infidelidades matrimoniales y con los continuos enfrentamientos familiares y políticos. Ella trabajó constantemente por la paz familiar y se dedicó a la ayuda a los necesitados. Muerto su marido, distribuyó los bienes a los pobres. Se hizo terciaria franciscana y participaba de la vida de las monjas clarisas. Murió en Estremoz el 4 de julio de 1336. 5 de julio, San Antonio María Zacaría. Es uno de los santos reformadores que fundaron congregaciones de clérigos para renovar la vida religiosa italiana en el siglo XVI. Nació en Cremona, al norte de Italia, en el año 1502. Estudió medicina y la empezó a ejercer con los pobres, hasta que fue ordenado sacerdote
y fundó en Milán los clérigos regulares de San Pablo, llamados Barnabitas. También fundó una congregación femenina y una de las personas casadas. Murió de 36 años en Cremona en el año 1539. 6 de julio, Santa María Goretti. Celebramos la memoria de una santa muy joven, la italiana María Goretti, que vivió así a fines del siglo XIX. Era hija de una familia muy pobre, cerca de Roma. Al quedar huérfana de padre, tuvo que ayudar a su madre a cuidar sus 4 hermanos más pequeños. Cuando apenas tenía 12 años y había hecho la primera comunión, se resistió valientemente contra las proposiciones deshonestas de un joven de 18 años, que le dio la muerte con un punzón. Murió perdonando a su asesino. Por amor a Jesús dijo: yo le perdono, y desde el corazón que él también vaya conmigo al paraíso. Pío XII la canoniza en el año 1950, en la presencia de su madre y de sus 4 hermanos. 9 de julio, Agustín Charron y compañeros. El calendario litúrgico celebra hoy conjuntamente a 119 cristianos que dieron su vida por la fe en China. Desde el primer mártir, el dominico de Palencia, Francisco de Capillas, muerto en el año 1648, hasta otros de épocas más recientes. El que encabeza la lista, Agustín, es un sacerdote autóctono que murió en 1815, y el martirológico lo destaca también la figura del obispo tortosino Pedro Sanz, muerto en 1547. Pero la mayoría del grupo son laicos, chinos que murieron en la revuelta de los Bóxers en torno al año 1900, porque eran considerados colaboracionistas con los occidentales. 11 de julio, San Benito. El Papa Paulo VI proclama a San Benito patrono de Europa, y con razón, ya que su aportación, la aportación de los monjes benedictinos y de sus monasterios, fue decisiva para la formación de Europa en la Edad Media. Después de haber estudiado en Roma, a finales del siglo V, buscó la soledad para abrir camino a su oración contemplativa en las cuevas de Subiaco. La hostilidad de otros monjes le hicieron trasladarse a Montesinos, donde se reunieron numerosos seguidores. La organización que él allí estableció, llena de buen sentido y realismo, es la base de su regla, que ha servido de pauta para centenares de monasterios benedictinos, como de otras congregaciones. Sus principios fundamentales son la oración y el trabajo. La oración, la obra de Dios.
a la que nada hay que anteponer y que ilumina toda jornada. El trabajo como instrumento de libertad y de servicio a los hermanos. El abad Benito murió en Montesino el año 547. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos estar nuevamente entre ustedes. Y, de nuevo aclarando, nuestro Dios o los dioses que tenemos nos identifican, como también nos hacen entender nuestro destino. En este caso, el destino será la patria eterna. María, la estrella de la evangelización, nos fortalezca e ilumine a ese puerto. Buenas noches, buenos días para todos.